entrar en... No pasa. De medial de la lámina 6 en cuestión, si quiero reflejo unisegmentario o dentro del mismo segmento. O sea, si yo quiero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hacer esto, flexionar el codo o el antebrazo, entonces estoy utilizando un segmento cervical, estoy utilizando el bíceps para flexionar, pero solamente estoy utilizando un solo segmento en relación con el bíceps. Si quiero extenderlo, utilizo el tríceps, también estoy utilizando un solo segmento, pero eso es monosegmentario. O sea, monosegmentario significa que yo utilizo solamente un segmento en la médula espinal para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. ¿Sí? Pero también, para hacerlo voluntariamente hablando, también utilizo otra sinapsis, pero desde acá arriba. No sé si me van a entender. Yo creo que lo van a entender con lo siguiente. Si yo a alguno de ustedes lo siento aquí y percuto el tendón del bíceps, yo lo que provoco es... Hola. Si yo percuto el tendón del bíceps, ¿qué hago con mi brazo? Flexiono el antebrazo sobre el brazo. Pero eso es, ¿qué cosa? ¿Es voluntario o no es voluntario? Es involuntario, porque yo estoy percutiendo el tendón. Ese reflejo es lo que les dije hace un rato, monosináptico. Entró por la médula, por el mismo segmento que tiene implicancia con la contracción bicipital, para flexionar el antebrazo sobre el brazo, y sale por el mismo segmento medular espinal. Por eso se llama reflejo monosináptico o monosegmentario. Pero en cambio, si no hago o percuto el reflejo, sino que le digo a la persona, ya, no te lo voy a percutir, tú flexiona el brazo, estoy utilizando el mismo segmento medular espinal, pero como es voluntario, estoy utilizando mi corteza cerebral voluntariamente para que él lo haga. Entonces estoy utilizando una monosináptica en el mismo segmento medular y disináptica porque también hay la corteza que se está comunicando con ese mismo segmento medular espinal. Entonces llevan dos sinapsis. ¿Pero por qué? Porque lo obligó a eso la voluntariedad de mi corteza cerebral. ¿Sí ven que es distinto? No es lo mismo hacer esto, ¿ya? Es monosegmentario, monosináptico, es un reflejo burdo, espinal o monosegmentario. Así yo digo, ok, no lo percuto, ustedes hagan, es voluntario. La voluntariedad es porque es disináptico. ¿Sí? A eso me referí. No sé, ¿te contesté eso? Sí, te contesté. Sigamos. Ya, este se le va a llamar la zona intermedia porque va a tener un límite entre los láminas, como la lámina 10 y la lámina 6. Aquí va a haber columnas celulares que van a formar núcleos. Una de ellas es el núcleo dorsal de Clark, que va a recibir fibras el núcleo intermedio lateral va a recibir fibras preganglionares para salir por el conducto. ¿Qué hace Clark? Clark es que recibe espinos cerebrales. Espinos cerebrales, sí. Espinos cerebelosos, sí. Espinos cerebelosos. Recibe raíces de espinos cerebelosos. ¿Pero qué? ¿Qué hace? El núcleo torácico, o núcleo dorsal, o núcleo de Clark, por favor, así se escribe. Clark, ¿qué? Hace un rato vi en el gráfico de Gabriela que decía Clark, sí, no es Clark Kent, es Clark que en otros textos aparece también así, Clark, pero en realidad es Clark, R-K-E. El núcleo de Clark, o núcleo torácico, o núcleo dorsal torácico de Clark, se encuentra ubicado entre C8 hasta L2. Pero es mucho más prominente, o sea, es más tuco, más exagerado entre T10
hasta L2. O sea, entre estos segmentos es como que más evidente. ¿Ok? ¿Qué hace? ¿Qué hace? El haz espinocerebeloso anterior también se llama haz de Gowers y el haz espinocerebeloso posterior también se llama haz de flexion. Hace la misma cuestión, pero en la lámina 7, algo muy parecido entre C8 a L2. Ahora, ¿cómo lo hace? Ingresa, imaginémonos que contraigo la musculatura del abdomen de mi lado derecho. Entonces, ¿estoy en dónde? Estoy en tóracolumbar, o sea, estoy en abdomen o torácico, básicamente. ¿Okay? Esa información de contractura muscular de mi musculatura abdominal del lado derecho ingresa ¿por dónde? Por la médula espinal del lado derecho. Al ingresar por la médula espinal del lado derecho, como estoy en un nivel que está entre C8 a L2, ¿ya? Esa información ingresa a la lámina llano 6, porque la 6 se quedó abajo. O sea, no es que se quedó abajo la lámina 6, perdón. Lo que se quedó abajo es la información de abajo en relación a la lámina 6. Pero la lámina 7 está entre C8 y L2, el núcleo dorsal o torácico de Clark. Entonces, esa información ingresa desde L2 y puede seguir ingresando hasta C8, porque entre C8 y L2 está el núcleo dorsal torácico de Clark. Entonces, la información de contractura muscular que está entre C8 y L2, imaginémonos que vuelve a ingresar por el lado derecho. Ingresa por el lado derecho de mi médula espinal, pero se estaciona en la lámina 7. Y la lámina 7 del lado derecho origina del mismo lado derecho un haz que también se llama espinocerebeloso, pero se coloca por detrás del que vimos hace un rato y por eso se llama posterior. Sube, ¿por dónde? Por el cordón blanco lateral. ¿De qué lado? De la médula del lado derecho. Sube por el lado derecho y cuando llega al bulbo, o sea, más abajo del anterior, porque el anterior lo hizo en el mesencéfalo, cuando llega al bulbo se topa con el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Y a través del pedúnculo cerebeloso inferior, el haz espinocerebeloso posterior ingresa al cerebelo. ¿En qué lado del cerebelo? En el lado derecho. Entonces volvemos de nuevo con la segunda explicación anatómica de por qué las lesiones del hemisferio cerebeloso del lado derecho trascienden clínicamente en el hemicuerpo del lado derecho, y lo mismo pasa con el lado izquierdo. Súper sencillo. ¿Sí lo entendieron? Ok, sigamos. Las fibras del núcleo intermedio suben por los ramos laterales blancos. ¿Ramos qué? Comunicantes. Comunicantes. Ya vimos eso. Eso es un poco. La lámina 8. Sí vimos eso. Sí vimos eso. Sí. Pero regresa un ratito. Vamos suave, no hay apuro. En serio que no tengo apuro. ¿Se acuerdan que habían fibras aferentes preganglionares simpáticas y parasimpáticas? Las fibras aferentes preganglionares del simpático vienen del hipotálamo posterior y las fibras aferentes preganglionares del parasimpático vienen del hipotálamo anterior. Creo que sí vimos eso. Esas aferentes preganglionares del simpático parasimpático vienen. En el caso del simpático, se estacionan precisamente entre T1 y L2, que es lo que está diciendo él. Entre T1 y L2 hay una cosita o una excrescencia que por fuera de la placa se la aprecia macroscópicamente hablando, pero se la ve mucho mejor en el microscopio. A esta excrescencia entre las astas posteriores y las astas anteriores se le llaman astas laterales. Y esas astas laterales tienen en su interior
dos columnas, una columna intermedio lateral y una columna intermedio medial, que entre comillas no tiene trascendencia. Pasemos esa parte del intermedio medial, porque en realidad, a pesar de que está en toda la médula espinal, pero su trascendencia clínica es espuria, es muy limitada. Pero el intermedio lateral sí, porque estas fibras, estas neuronas reciben las aferentes preganglionales que vienen del sistema nervioso simpático, pero ¿desde dónde? Desde el hipotálamo dorsal. Entonces las recibe y cuando llega acá, mandan fibras que cruzan hacia adelante, hacia las astas anteriores y acompañan en su salida entre quién y quién, entre T1 hasta L2 o entre incluso C8 hasta L3, ¿sí? ¿Acompañan a quién? A las fibras motoras musculares. Entonces, como la acompañan, salen con ellas. Pero resulta que las rojas, que serán las musculares, se quedarán en la masa muscular de cada segmento medular para el que fueron creadas cada una de esas raíces motoras ventrales. Pero las que no son motoras, sino que son autónomas, simpáticas, o sea, las verdes, se apartan, ya ni se ven, y al apartarse forman los ramos comunicantes blancos. Ya lo vimos eso. Esos ramos comunicantes blancos se quedan ¿en dónde? En la neurona postganglionar, que está ¿en dónde? O en el ganglio paravertebral de la cadena ganglionar simpática, o salen sin parar de bola y se dirigen hacia los ganglios, pero prevertebrales. El hipogástrico, el celíaco, el renal, el esplácnico, el mesentérico superior, el mesentérico inferior y bla, bla, bla. Creo que ya lo vimos. Ya, a eso se refiere. ¿Sí? Entonces, esas fibras, independientemente de si son simpáticas o en el parasimpático, pero en la médula sacra, entre S2 a S4, las dos características del simpático y el parasimpático, las dos fibras, son, por ser preganglionares, acetilcolinérgicas. Creo que ya lo vimos. Sí, ok, sigamos. Pasemos esto ya, vamos a la 8. 8, ya. La lámina 8 se va a complementar con la lámina 7 en su ubicación, en su objeción de tamaño. Cuando en las ampliaciones la lámina 7 va a ocupar un espacio mayor, entonces la lámina 8 se decrece. Y cuando la lámina 7 ocupa menos espacio, la lámina 8 aumenta su tamaño. Ya, esto va a recibir fibras Explícalo bien, lo de la lámina blanca. ¿El tamaño? Sí. Sí. Ya. Cuando hay ensanchamientos a nivel de la medular, el tamaño de la lámina 7 aumenta y eso es complementado o llenado con la lámina 8, que aumenta su tamaño. Y cuando pero en donde no hay ese ensanchamiento, la lámina 7 decrece. Lo que quiso decir es esto, que donde hay lámina 7 muy